Ahí se ve, ¿verdad? La oración compuesta. Sí, ya se está viendo. Okidoki. Muy bien. Entonces, pues qué latita, ¿verdad? Porque siempre o sea, estamos con las oraciones simples, pero ahora resulta que esto se complica más, se hace más complejo y ahora resulta que hay oraciones compuestas que tienen ciertas reglas, este, y dominar el manejo, o sea, la comprensión de las oraciones compuestas nos va a servir precisamente para la interpretación. Es muy difícil interpretar un texto si no tengo el conocimiento de esto. A veces no tengo que saber cómo se llaman las cosas, en este caso, este, que se llama oración compuesta y que es no sé qué, todo lo que les voy a decir ahorita, pero este, porque a veces las personas leen mucho y se han pasado su vida leyendo, entonces ya lo entienden, aunque o sea, ya saben todo esa parte, aunque no sepan nombrarlo. ¿Qué se llama? No sé, se llama oración compuesta, se llama aposición, complemento pues eso, al final de cuentas, el nombre, o sea, para uso de uno no nos va a importar cómo se llama, pero sí tenemos que saber, esto es un equivalente, Monterrey, la ciudad de las montañas, o sea, me refiero a lo mismo, ese tipo de cosas ya hacen la práctica, pero conocerlo así, bueno, en el caso de ustedes que van a presentar y que son maestros, pues es importante eh, que lo conozcan. Bueno, entonces, oración compuesta. La oración compuesta está formada por dos oraciones gramaticales simples. O sea, sujeto y predicado de una oración, sujeto y predicado de otra oración. O más de dos oraciones gramaticales simples que forman una unidad con sentido completo. Estas oraciones compuestas se dividen en periodos, que son la coordinación, y cláusulas, que es una subordinación. Y esto es la crema nata de este asunto de la oración compuesta y de la lectura de comprensión y todo. No de otras habilidades verbales como, por ejemplo, distinguir o saber manejar el razonamiento deductivo o sinónimos, antónimos, inferencias y deducciones y todo eso. Ese es otro asunto, otro tipo de habilidades. Entonces, oración simple tiene un sujeto, un predicado y un verbo. ¿Sí? Y con dos oraciones simples, o sea, con dos sujetos y dos predicados y dos verbos, yo puedo formar una oración compuesta. Pero resulta que la oración compuesta, lo mínimo son dos oraciones simples, pero pueden ser 3, 4, 5, 6, según como se aloque el autor del texto en cuestión. Pero esas oraciones compuestas tenemos dos tipos en base a cómo se relacionan entre sí. Las oraciones, déjenme agregar aquí, dice, las oraciones, los coordinantes o coordinadas, las oraciones coordinadas, o sea, la coordinación, los periodos, esos se forman exclusivamente con dos oraciones. Ahí no hay 3, 4, 5, son nada más dos oraciones independientes una de otra, o sea, con sus sujetos, su predicado, su verbo o sus núcleos, y se coordinan para darnos una idea más amplia. Y las cláusulas, que son las más complejas de todo esto de la oración, aquí hay una subordinación. O sea, una oración depende de otra. Su entendimiento, su comprensión de la oración subordinada depende de lo que diga la otra oración. Pero en estas cláusulas pueden ser 2, 3, 4, 5, 6, muchas oraciones. Entonces, a veces, si son 5 oraciones, por ejemplo, a veces 4 oraciones dependen de la misma. O puede ser que una dependa de otra y otra de otra y otra. Entonces, tenemos que encontrar esa relación de subordinación de las oraciones dentro de una cláusula.
Y esto está ligado directamente con el establecimiento de las ideas principales, ideas secundarias, ideas terciarias, de cuarto orden, de quinto orden. Entonces, si te ponen un parrafito y te preguntan, ¿qué es lo más importante de ese párrafo? No, están preguntando, no te van a preguntar el tema, por ejemplo. Si yo les dijera, a ver, lean ese texto, es un solo párrafo, uno solo. Y yo les pregunto, ¿qué es lo más importante en ese texto? No me estoy refiriendo al tema, no me estoy refiriendo de lo que trata, sino a la idea principal de ese texto. Porque puede haber ideas secundarias, ideas de tercer orden. No, me interesa la principal de eso, ¿sí? Entonces, por eso tenemos que hacerlo dominar, para que si en el examen le ponen algo parecido, ustedes ya tengan esa herramienta, esa habilidad para poder discernir y decir, ah, es esto. Lo bueno es que nos dan las opciones. Entonces, tú lees el texto, ves las opciones y vas cotejando cada respuesta con el texto. A ver, esto es, esto no es, y sobre eso tomar una decisión, ¿verdad? Y marcar la respuesta que ustedes consideren la correcta. Y algo importante en la escritura de estas oraciones es que todas las oraciones compuestas, ya sea periodos o ya sean cláusulas, terminan en punto. ¿Sí? Todas llevan punto. No quiere decir que las oraciones simples, o sea, sujeto es predicado, o sea, la niña come galletas, no quiere decir que no puedan terminar en punto. Sí lo pueden hacer, pero no necesariamente. Y las oraciones compuestas, por regla, no hay excepciones, terminan todas las oraciones compuestas, ya sea periodo, ya sea cláusula, terminan en punto. ¿Sí? Que puede ser punto seguido porque sigue otro grupo de cláusulas o unas oraciones simples, no sé. O puede ser punto final, o puede ser punto y aparte. Ya vamos a comenzar otro párrafo, o sea, vamos a comenzar otra serie de ideas. Que también vamos a ver el uso de la coma, del punto, y para ir trabajando todo eso. Que luego va a haber muchos ejercicios, les voy a poner textos y les voy a preguntar, por ejemplo, no porque se lo vayan a preguntar en el examen, pero sí yo para tener la garantía de que vamos avanzando bien, o si me tengo que regresar. Por ejemplo, yo les voy a poner un texto y les voy a preguntar, ¿cuántas oraciones hay en ese texto? Un texto corto, ¿verdad? Porque si no, pues van a tardar mucho, ¿verdad? Pero ya les dije, la estrategia es, no voy a buscar sujetos y predicados, voy a contar, ¿cuántas oraciones hay en ese texto? Voy a contar los verbos conjugados en modo personal. Y cuento, incluyendo los que están escondidos. Y cuento, y ya digo, y les voy a poner el inciso A, B, C, así, las respuestas, y ustedes van a escoger. Ese sería un ejercicio, o un tipo de ejercicio. Y luego, a lo mejor de ese mismo texto les voy a preguntar, ¿cuántas oraciones simples hay en ese texto? Simples, no compuestas. Porque cantidad de oraciones a lo mejor hay 8, pero simples, pues hay 3 o hay 2. Bueno, ¿cuántas oraciones compuestas hay? Pues hay otras 2. Ok, de esas oraciones compuestas, ¿cuál es periodo y cuál es cláusula? Y ustedes les voy a poner un numerito para que ustedes digan, pues esta y esta. Porque si ustedes la saben identificar, entonces, en la medida que avancemos el curso, yo les voy a preguntar, a lo mejor sobre ese mismo texto, ¿cuál es el tema de ese texto? O sea, ¿cuál es la idea central de ese texto? ¿Cuáles son las ideas principales de ese texto? ¿Sí? Entonces, por eso la importancia de todo eso. Bueno, y recuerda, dice aquí, que por cada oración hay uno y solo un verbo conjugado en modo personal. ¿Dónde estoy? Aquí. Bien. El periodo está formado por dos oraciones simples e independientes. ¿Qué quiere decir eso? Que no depende una de otra, que se coordinan para darnos una idea más acabada. O sea, voy a hacer una coordinación de ideas para tener una imagen más clara. Como si fuera un rompecabezas, armo un rompecabezas
de lo que sea, del tema que se esté tratando, o sea, del mundo. Van unidas por un nexo. La I, o sea, la Y, la O, la E, la U, la palabra ni, la palabra tan, mientras, etcétera. O sea, cualquier palabra que las una y las coordine. Todos los periodos terminan en punto. Si lees cada oración por separado, cada una se entiende perfectamente. No se necesita saber qué dice la otra. Y aquí están ejemplos. Carlos lava el coche y María hace de comer. Aquí hay dos oraciones simples. Carlos lava el coche es una, el sujeto es Carlos, el predicado es lava el coche, y la otra oración es, el sujeto es María, y el predicado hace de comer. Los verbos conjugados lava y hace. ¿Sí? Pero ahí tenemos una partícula que está uniendo a las dos oraciones, que es la letra Y. ¿Sí? Que ya no debemos de decir Y, ¿verdad? La Y. Entonces, esa simple partícula, esa simple palabra, esa simple letra, une y coordina las dos oraciones. Y cada oración, no se los he comentado, pero una oración simple o, o una frase, o sea, una oración gramatical simple, una frase, en sí misma es una idea. Yo las ideas las expreso con palabras, pero las expreso de manera ordenada y con cierta estructura, que en este caso son las oraciones. Entonces, si yo digo, Carlos lava el coche, esa es una idea, estoy expresando una idea. Todo lo que digan ustedes, todo lo que están expresando ustedes van a ser ideas que las decimos a partir de las oraciones. También podemos expresar emociones si usamos interjecciones. Caray, o las que vimos ahorita, que todas van con signos de admiración. Y ya en el habla, también le damos entonación a lo que queremos expresar, o sea, a las ideas que queremos expresar, que las decimos con oraciones, ya sea escritas, en este caso habladas, pues le doy cierta entonación, y esa entonación le da una carga emocional, ¿verdad? Como puede ser de ruego, de súplica, de orden, de enfado. O sea, el tono tiene que decir bastante en la transmisión de ideas, ¿verdad? Por eso a veces, no sé si les ha pasado a ustedes, cuando estamos en el WhatsApp y estamos mandando mensajes, por ejemplo, yo puedo recibir un mensaje y lo leo y yo lo interpreto de una manera según tal cual está escrito. Y a mí me puede parecer, porque entran los procesos subjetivos, que esa persona que me escribió eso de esa manera, a lo mejor está media molesta o enojada o algo tiene, algo trae. Entonces yo le puedo preguntar, oye, ¿qué onda con eso? No, es que yo quise decir esto otro, ¿eh? Por eso a veces, ciertas cosas es mejor hablarlas que escribirlas. Por eso existe el microfoncito en WhatsApp para que digas, lo expreses con un audio, ¿verdad? Te puede traer muchas confusiones. Entonces, Carlos lava el coche. Esa idea se entiende perfectamente. María hace de comer, se entiende perfectamente. O sea, yo no necesito saber que María hace de comer para entender que Carlos lava el coche. Y al revés también. No necesito saber que Carlos lava el coche para entender que María hace de comer. Pero sí entiendo por los tiempos en que están él lava, ella hace, que están en presente, que son acciones que se están ejecutando al mismo tiempo. Y si quiero ser más preciso, más claridoso, yo le pude haber puesto al principio de esa oración, mientras Carlos lava el coche, María hace de comer. Y sustituyo la Y por una coma. Porque la Y también hace esa función la coma también hace esa función de sustituir, en este caso, a la Y. Otro ejemplo, anotan gol o pierden el partido. O sea, ellos anotan gol o ellos pierden el partido. Aquí es predicado y predicado, el sujeto está sobreentendido.
Los núcleos son anotan y pierden, y los predicados son ellos. Entonces, la O también las une y también coordina las ideas, que en este caso es un condicionante. Anotan gol o pierden el partido. Siguiente ejemplo. Los niños juegan fútbol mientras los papás observan. Aquí ya usé la palabra mientras. Ese es el coordinante, sintácticamente hablando. Los niños juegan fútbol. ¿De quién se habla de los niños? Se dice que juegan fútbol. Esa idea se entiende perfectamente. Los papás observan. Es una idea que se entiende perfectamente. Déjenme aquí unirse, admitir. Entonces, y si se fijan, todas están con punto, porque todos los periodos terminan en punto. No barrió la cocina ni tendió las camas. Que le dije a la hija o al hijo que todo eso, ¿verdad? No barrió la cocina. O sea, ella no barrió la cocina. Y ella no tendió las camas. Se entiende que tampoco lo hizo. El ni es una negación. Entonces, también es una coordinación. Son dos oraciones. Decíamos, en los periodos, que es un tipo de oración compuesta, nada más son dos oraciones. No pueden ser tres, no pueden ser cuatro, nada más dos. Luego, seguimos este camino, coma, pero nos llevó a otro lugar. Ese pero es el que está coordinando todo el asunto. Y una regla, que en su momento lo vamos a ver, pero aquí una vez se les voy a decir del uso de la coma, antes de un pero, tiene que ir una coma. Esa es regla de oro. Antes de un pero va una coma. Y si la siguiente oración tenía que, y también sirven las comas para separar oraciones simples. Si después de esta oración siguiera otra oración simple, entonces ya no podría usar coma para separar una oración de otra. Tengo que usar necesariamente punto y coma. Cuando una oración simple, por ejemplo, compré tomate, cebolla, chile, y ya. Bueno. Si yo compré tomate, coma, cebolla, coma, chile, coma, cilantro. Entonces, como es una secuencia y todas van separadas por coma, la siguiente oración, si es una secuencia también, y la siguiente oración es otra oración simple, ya no puedo usar coma para separarla, sino tengo que usar punto y coma. Y eso ya me dice que del punto y coma para la izquierda es una oración y para la derecha es otra, porque si uso coma, entonces va a haber problemas ahí de entendimiento. Aprobé la materia, sin embargo, no acredité el examen. Lo mismo, ¿verdad? Sin embargo, es el coordinante. Y aquí es que el uso de las comas llega a un punto en que hay reglas, pero se pueden usar de diferentes maneras. Por ejemplo, aquí según la intención o cómo quiero que lo perciba la otra persona, que lo lea, o la acentuación, la entonación que le quiero dar. Yo puedo decir, aprobé la materia, sin embargo, no acredito el examen, y hago la pausa acá. O puedo decir, aprobé la materia, sin embargo, llega una pausa, no acredito el examen. O sea, ese sin embargo, en este caso lo puedo poner entre comas. Pero el tiempo de escribir, si yo estoy redactando algo, tengo que ser consecuente con los criterios que uso en las comas y en los puntos y comas. O sea, aquí voy a poner esto, acá no, acá sí. No es arbitrario, porque eso habla de que si lo uso correctamente y con un mismo criterio, entonces habla de otro nivel de escritura, ¿sí? El candidato habla y la audiencia escucha. ¿Vamos al cine o nos quedamos en casa? ¿Vamos al cine? Esa es una pregunta que se entiende perfectamente. ¿Nos quedamos en casa? Esa es otra pregunta que se entiende perfectamente. Si el novio o el marido le pregunta a la esposa o la novia, ¿vamos al cine o nos quedamos en casa? Pues te va a decir, vamos al cine, y luego a cenar, si quieren. O nos vamos de antro también. Bueno, entonces, déjenme... Acá estamos. Este es el ejemplo que estábamos viendo al principio.
Carlos lava el coche, esta oración se entiende perfectamente. María hace de comer, esa también se entiende perfectamente. No se necesita saber que María hace de comer para entender que Carlos lava el coche. Y tampoco que Carlos lava el coche para entender que María hace de comer. Pero juntas nos dan una idea más acabada. En lo que Carlos lava el coche, María está haciendo de comer, ¿verdad? Esa es la intención de los periodos. ¿Dudas hasta aquí? Sí, se entiende. Sí, vamos bien, vamos bien. Ok, qué bueno. La cláusula. Aquí empieza lo interesante, lo sabroso de todo esto. Nos quedan 5 minutos. Está formada por una única oración principal, simple e independiente, como Carlos lava el coche, que tiene sentido completo, y una o más oraciones que se llaman subordinadas, que dependen de la principal o de otra subordinada. La oración subordinada puede comenzar con los subordinantes que, lo que, para qué, por qué, y qué, dónde, cuándo, cómo, también, etc. Todas las cláusulas terminan en punto. Las oraciones subordinadas son así porque, aunque gramaticalmente estén bien, o sea, sujeto, verbo y predicado, no termina de entenderse la idea. Dependen de lo que diga la oración principal. Esta es la importante, esta es la estructura de la cláusula. Toda cláusula, por lo menos son 2 oraciones. Pueden ser 3, 4, 5, etc. Pero de todas las oraciones que conformen una cláusula, solamente una se la va a llamar y va a ser la oración principal. ¿Cuál es la oración principal? Aquella que se entiende perfectamente al leerla, que no necesita saber qué dicen los demás para entender esa oración. Y luego, las otras oraciones, aunque gramaticalmente estén correctas, estoy mintiendo aquí, ok. Aunque se entiendan, aunque gramaticalmente estén correctas, que tengan sujeto, predicado, núcleo del sujeto, núcleo del predicado, que haya concordancia en género, número, en tiempo, que todo esté bien, aunque gramaticalmente estén bien, la idea que se está expresando no termina de entenderse, no se entiende cabalmente. Necesitamos saber qué dice la idea principal para entender las ideas subordinadas. Y puede ser la relación así, como en ese dibujo. El que está en rojo, el monito en rojo, pues viene siendo la oración principal. Y luego tenemos, bueno, es una analogía, tenemos 3 oraciones subordinadas que dependen directamente de la principal, pero luego cada oración subordinada tiene otras 3 oraciones, pero ya no dependen de la principal, sino de esa subordinada. Son subordinaciones aquí de las oraciones. Y a nivel de ideas, pues estamos hablando de una idea principal y de ideas secundarias, ideas de tercer orden, terciarias, de cuarto orden, de quinto orden. Entonces, si yo sé distinguir de un párrafo, ¿qué es lo más importante? Primero, si yo sé distinguir de qué trata ese párrafo, estoy estableciendo la idea central. Luego, ¿qué es lo más importante? Yo puedo descubrir de que, canijo, hay 2 cosas importantes, que es esta y esta, o sea, 2 oraciones. Y luego ya lo demás es secundario, son subordinadas. Un mismo párrafo puede tener 2 cláusulas o 3. Si tiene 2 cláusulas, quiere decir que hay 2 ideas principales, una de cada cláusula, y hay varias subordinadas a las 2 ideas principales. Entonces, ustedes tienen que saber distinguir cuál es el tema, o sea, cuál es la idea central, cuáles son las ideas principales de este texto, pues esta y esta y esta, que deben de corresponder a las ideas, a las oraciones principales de cada cláusula. También puede ser que una de esas ideas principales no sea una cláusula, sea un periodo, el que vimos ahorita. Carlos lava el coche y María hace de comer. Entonces, esa es la habilidad que tenemos que desarrollar. Ok, esas son las principales. ¿Y qué cosa es ya secundaria en el texto? Pues esto y esto y esto.
¿Y qué cosa es terciaria? ¿Y cuál es la paja del texto? Ya esto es terciario de quinto orden, de sexto orden. No es lo mismo que les pidan un resumen de un texto a que les pidan la síntesis de un texto. Y en la síntesis nos vamos a manejar nada más con ideas principales, cuando hacemos la síntesis. Ideas principales. En el resumen, no. O sea, es como cuando, ¿de qué trata la película? Y tú le cuentas la película a alguien en 5 minutos o en 10 minutos. Estás haciendo un resumen. Pero si tú quieres hacer una síntesis de la película, pues te vas a manejar nada más de lo principal de esa película, las ideas principales de esa película, que se maneja un poco diferente porque es algo visual, pero ahí estás sintetizando. Y una reseña, en el caso de una reseña, vas a hacer ese resumen o esa síntesis, si tú quieres, pero con tus palabras también. Ya la vas a poner de tu cosecha y, y a lo mejor tu punto de vista sobre eso, si es una crítica a un artículo, a una película, a una obra de teatro, etc. Entonces, ¿queda claro esto? Sí. ¿Nos va a poner ejemplos de eso? Sí, pero ya en otra clase.